Y hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con nuestra reunión, teniendo la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 11. Deuteronomio 11, del 8 al 28. Ya, y como siempre, yo voy a partir leyendo el primer versículo y vamos a ir alternando y juntos leemos el versículo 28. Dice así la palabra del Señor. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Para que sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de dar a ellos y a su descendencia, tierra que fluye miel. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. La tierra la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebes agua de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedecieres cuidadosamente a los mandamientos que yo os prescribo hoy, amados Jehová vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se encienda el ardor de Jehová sobre vosotros, y cierren los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os dará Jehová. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos en la tierra de Jehová, que juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis, y amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que comeréis, como Él os ha dicho. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición. Si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocidos. Que el Señor bendiga su palabra. Una porción bien extensa que nos muestra realmente lo que es la voluntad de Dios y lo que espera Él que nosotros hagamos. Esto está dicho al pueblo de Israel, pero esto es también un ejemplo para nosotros. Vamos a seguir alabando al Señor ahora con
la alabanza Alza tus ojos y mira. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. De fuerza te hice valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubre la mar, y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubre la mar. No hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo es el Señor, y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubre la mar, y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubre la mar, como las aguas cubre la mar, como las aguas cubre la mar. Amén, amén. Así como Él empezó la obra en nosotros, cada uno de nosotros debe estar dispuesto a seguir adelante, ¿ya? Y como iglesia, ¿ya? No mirar atrás, sino que poner los ojos en el Señor. Este himno que caracteriza a los cristianos es firmes y adelante, ¿ya? Vamos a cantarlo con todo el corazón, meditando en lo que dice también la letra, ¿ya? Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Firme ya adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, que fe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firme ya adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, que los ya gloriosos vamos hoy en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, uno la esperanza y uno nuestro amor. Firme ya adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, que Jesús la iglesia
y su rey. Dime ya adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, de Jesús nos ve. Pueden tomar asiento, hermanos. Y antes de la predicación, vamos a alabar al Señor con la alabanza, el corazón de la alabanza. Cuando solo estoy y me siento en paz, vengo frente a ti. Solo quiero dar algo de valor que te agrade, oh Dios. Te doy más que una canción, porque solo el cantar no es lo que anhelas de mí. Tú buscas dentro de mí, no en lo superficial, mi corazón mirará. El corazón de toda alabanza solo habla a ti, solo habla a ti, Cristo. De mis pecados me arrepiento cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, Cristo. Rey eterno amor, Dios tu santidad no puedo expresar. Aunque débil soy, todo mi interior yo te entrego, Dios. Te doy más que una canción, porque solo el cantar no es lo que anhelas de mí. Tú buscas dentro de mí, no en lo superficial, mi corazón mirará. Pienso en ti, cuando pienso en ti, Cristo, el corazón de toda alabanza solo habla de ti, solo habla a ti, Cristo. De mis pecados me arrepiento cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, Cristo. Amén, amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Y el tema de hoy es amigos, una pregunta muy importante que como cristianos tenemos que reflexionarla, ¿ya? Pensarla, meditar antes de responder.
Y el texto se encuentra en Juan 15, versículo 15. Voy a pedir que vayan a su Biblia, los que andan con su Biblia aquí. Y vamos a ir a ese versículo. La Biblia dice en Juan capítulo 15, versículo 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por su palabra. Rogamos, Señor, que el Espíritu Santo la use una vez más para tocar nuestros corazones, Señor, escudriñar nuestras vidas y que podamos darnos cuenta si realmente estamos cumpliendo lo que usted nos pide. Ayude, Señor, a cada uno de los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador a hacer las cosas de la manera correcta. Y esa manera es su manera, Padre Celestial. Del mismo modo pedimos por aquellos que aún no conocen a Cristo como Señor y Salvador, que a través de su palabra ellos puedan tener la fe para aceptar a Cristo como Salvador, como su Señor, como su Rey. Padre amado, su palabra dice que la fe viene justamente por el oír y el oír por la palabra de Dios. Padre amado, entregamos este culto en sus manos para que en todo usted tenga y reciba la gloria y la honra. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Muchas veces nosotros vemos a nuestros hijos o a los niños cuando se juntan con quienes son de su misma edad y nosotros le escuchamos a veces decir, ¿quieres ser mi amigo? ¿Les ha pasado eso cuando los niños buscan la amistad, ¿no es cierto? Ahora, sería raro que alguien viniera a nosotros y nos dijera, ¿quieres ser mi amigo? Quiero que seas mi amigo, pero hay una condición. Imagínense si alguien nos está diciendo esto. Para que seas mi amigo, tienes que hacer todo lo que yo te pida. Uno preguntaría, ¿en serio? ¿Así es el asunto? Generalmente pensamos que la amistad es algo, digamos, incondicional. Soy amigo sin condiciones. Pero tal como aparece en Juan 15, 15, los versículos que están alrededor en el contexto, vemos que para el Señor no es así la cosa. El Señor nos dice a nosotros, yo quiero ser amigo tuyo. ¿Quieres ser tú mi amigo? Pero piensa bien tu respuesta, porque si tú quieres ser mi amigo, tiene que ser bajo mis condiciones. Eso es lo que dice Cristo, y se lo dice a los cristianos. ¿Ya? Fíjense lo que dice Juan 15, los versículos 12 al 17. Juan 15, del 12 al 17. Dice así la palabra del Señor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y agrega, vosotros sois mis amigos, ¿qué dice? Si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y sino yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis, dice, y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Resulta extraño. ¿Ya? Resulta muy extraño que llamemos o que se llame a la gente amigos y inmediatamente se le ponga una lista de condiciones. Ahora,
Cuando el Señor estaba hablando estas cosas, fue aquella noche en la que se celebró la última cena. Él había pasado toda la tarde con los discípulos. Al principio estuvieron los 12, pero después de que Satanás entró en Judas, solo los 11 permanecieron allí. Luego dejan el aposento alto donde habían comenzado en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Y ahora van caminando en la oscuridad y se dirigen al huerto, donde iban a pasar un tiempo en oración. Después el Señor sabía que iba a ser arrestado. Es una noche realmente sorprendente, esa noche. Está marcada por ese evento horrible en que Satanás entra en Judas. Pero más allá de eso, el Señor, durante todas esas horas, como lo registran los capítulos 13, 14, 15 y 16 en el Evangelio de Juan, ha estado Él haciéndole promesas realmente sorprendentes a sus discípulos. Y les está dando también advertencias a lo largo de todos esos capítulos. Son palabras importantes que salen de la boca de nuestro Señor. Conforme caminan, el Señor una vez más les da una promesa y les dice: si hacen lo que digo, pueden ser mis amigos. Y después, en el capítulo 17, Él ora por ellos. En todo este bloque hay una palabra que lo representa, y esa palabra, o que distingue aquella noche, es amor. Todo esto se está haciendo por amor. Es una noche de un amor incomparable. Es una noche de un amor sin paralelos, que culmina al día siguiente, ¿ya?, cuando el Señor entrega su vida por los suyos. Y Él les había dicho que no hay amor más grande que ese, que entregar la vida por los amigos. Él dijo: ningún hombre tiene mayor amor que este, que un hombre ponga su vida por sus amigos. Ahora, si nosotros volvemos a Juan capítulo 13, versículo 1, Jesús sabía que su hora ya había llegado. Leemos en Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora ya había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Ya? Los amó en el nivel más alto que alguien podría demostrar el amor. Por así decirlo, al límite de su capacidad de amar. Y no nos olvidemos que Él es Dios. Por lo tanto, Él amó con un amor ilimitado, porque Él es Dios. Todo esto tiene que ver con el amor. En Juan capítulo 13, versículo 34, se lee lo siguiente. Juan capítulo 13, versículo 34. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que dice: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora pasemos al capítulo 14. En el capítulo 14, versículo 21. El Señor dice en Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, ¿y qué dice? Y me manifestaré a él, y me manifestaré a él. El versículo 23 del mismo capítulo 14 dice:
Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Y lo vuelve a repetir en el versículo 28. Si me amarais, os habríais, ¿qué dice? Regocijado. O, si me amarais, os habríais regocijado. Todo tiene que ver con el amor, ¿no es cierto? Después, en Juan capítulo 15, versículo 9, se lee lo siguiente. Juan 15, 9. Dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. Versículo 10. Si guardáis mis mandamientos y permanecéis en mi amor, o si guardáis mis mandamientos y permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y he permanecido en su amor. Todo esto, como les decía recién, culmina en el capítulo 17 de Juan, en los versículos 25 y 26. Dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Son promesas que el Señor está virtiendo durante todos estos capítulos. Como decía, esta es una noche de amor, como ninguna otra noche iba a ser jamás. Aquí es donde el amor de Dios es prometido a través de Jesucristo. ¿A quiénes? A todos los que en Él creen. ¿Ya? A todos los que en Él creen. El amor está detrás de cada una de estas promesas. Y no solamente son promesas, sino que también son advertencias. El amor está detrás de las advertencias, de las promesas y de los mandamientos que Él está entregando. Él compartió su amor al lavar los pies sucios, ¿no es cierto?, de sus discípulos de una manera humilde. Cumplió su amor bañándolos con la promesa de la vida eterna, con la promesa de la paz que Él entrega, la promesa del gozo, la promesa de su presencia divina para siempre, la promesa de su justicia, la promesa de la oración respondida, la promesa de la certeza, donde la duda desaparece, la promesa de entregar todo lo que jamás ellos iban a necesitar. Amor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y en el versículo 14 dice: vosotros sois mis amigos. Eso es Juan 15, 14. Y en el 15 dice: ya no os llamaré siervos. Y aquí viene la idea. Ya Él no nos va a llamar únicamente siervos o esclavos, pero no dice que no vamos a dejar de ser siervos o esclavos, sino que dice que aparte de esa condición, nosotros vamos a ser considerados amigos de Él. Entonces, ese es el primer punto. Él identifica a los discípulos, te identifica a ti y a mí, sus discípulos, como esclavos y amigos. Como esclavos y amigos. Ahora, nosotros no tenemos esclavos hoy en día, aquí en Chile. En el mundo moderno la esclavitud es algo que ya no es una constante. Tan solo la idea de la esclavitud se rechaza visceralmente. No estamos acostumbrados a ese concepto. Y en realidad es una estructura que para la época del Señor Jesucristo existía.
Sin embargo, es importante que nosotros la consideremos el día de hoy. Porque cuando el Señor dice, ya no los voy a considerar más siervos, sino que los voy a considerar amigos, nos quedamos con esa parte. Y hermanos, la amistad en el día de hoy es algo que se toma de una manera torpe y frívola. Porque muchos dicen que tienen amigos, pero esa amistad no se valora. De hecho, cuando se habla de la amistad, mucha gente dice, yo a mis amigos los puedo contar con la palma de una mano. Pero se habla mucho de la amistad. Sin embargo, en la Biblia, Dios considera la amistad como algo importante. Dice que un amigo es más unido que un hermano en el momento de la adversidad. Pero nosotros nos llenábamos la boca con la amistad. Y más aún nos llenamos la boca con la amistad que tenemos con Cristo. Y en realidad, hermanos, cuando nosotros nos consideramos amigos de Cristo, nos estamos considerando amigos de Cristo de una manera muy frívola. Muy frívola. Nuestra amistad con Cristo a veces la cambiamos por cualquier cosa. Por eso que es importante que nos demos cuenta que el Señor nos dice que Él nos va a considerar amigos si hacemos lo que Él dice, pero no dice que vamos a dejar de ser esclavos. Y esa es la parte que a todos nosotros se nos olvidó. Es la parte que a todos nosotros se nos olvidó. A la mayoría de los cristianos se les ha olvidado eso. ¿Sabían ustedes que en la Biblia en ninguna parte se condena la esclavitud? En ninguna parte se condena la esclavitud. Se considera como algo que existe. Algo que estaba dentro de la estructura social. Pero sí se condena el abuso de la esclavitud. El abuso al esclavo. Eso sí que se condena en la Biblia. Y no solamente el abuso al esclavo, sino que la Biblia condena todo abuso en toda estructura social. Dios condena todo pecado. Dios condena todo acto malo. Dios condena todo maltrato. Pero la esclavitud en sí misma no solo no es condenada, sino que es elevada a una estructura espiritual. Dios lo eleva a esa estructura en la que entendemos que nuestra relación con Él es la relación que existe entre un esclavo y su amo. La Biblia nos dice que antes de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, todos los seres humanos son esclavos de Satanás. Un mal amo. Un amo que lleva a la condenación a aquellos que son sus esclavos. En cambio, la Biblia nos dice que el Señor nos redimió, ¿no es cierto?, por medio de la sangre de Jesucristo. No con oro o con plata, sino que nos redimió con la sangre de Cristo. ¿Y qué significa que nos redimió? Nos compró. ¿A quién? Al amo anterior. Y ahora pasamos a ser esclavos de Él, no de Satanás. Y pasamos a ser esclavos de un buen amo. De un amo que incluso a aquellos que le obedecen los llama amigos. Uno se puede preguntar, bueno, ¿cómo es posible que esto pueda ser así? Y les recuerdo, en las cortes romanas, en las cortes orientales, ¿ya?, en todo ese mundo antiguo, la esclavitud era algo común y no tenía por qué ser mala. ¿Ya? Para algunas personas, la esclavitud era lo mejor que les podía ocurrir, ¿ya?, porque eran cuidados juntos con su familia durante toda la vida, si les tocaba un buen amo. Muchos de ellos eran tan amados y tan bien cuidados que podían acercarse a su amo y decirle, me gustaría servirte de por vida. Y la Biblia nos dice que muchos esclavos iban donde el amo, le decían esto y para
dejar manifiesta su compromiso voluntario, dice que se dejaban horadar el pabellón de la oreja, como diciendo: yo soy esclavo voluntario, porque este es un buen amo. ¿Ya? Ahora, los esclavos hacían de todo, no solamente tareas insignificantes, sino que toda obra, toda profesión y toda tarea que podía ser hecha por ellos, ellos las emprendían. De esa manera, algunos esclavos llegaban a niveles muy elevados. Habían esclavos que tenían el derecho de estar incluso en el aposento de sus amos. Esclavos que eran los que probaban sus alimentos. Esclavos que estaban pendientes del bienestar de sus amos. Conocían incluso, antes que la gente que rodeaba a esos amos, ellos conocían las esperanzas, los gustos, las ambiciones de sus amos. Incluso podían conocer hasta sus planes. Ese tipo de gente llegaban a ser amigos de los amos. Por cierto, la palabra amigo en griego es philos, ¿ya? Y viene del verbo phileo, el cual significa amar. Amar es tener un afecto especial por alguien. Por eso el Señor dice: vosotros sois mis amigos, esclavos que son amados. Ustedes son esclavos que me conocen de manera íntima, dice el Señor. Volvamos a Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos. ¿Ya? No dice van a dejar de ser siervos. Dice no los voy a llamar siervos. ¿Ya? Sino que dice, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No hay secretos para estos amigos. Todo lo que el Padre le reveló nos lo contó a nosotros a través de su palabra. Ustedes me conocen mejor que cualquier otra persona. Me conocen en el nivel más íntimo, dice el Señor a aquellos que son sus esclavos. Y este es un retrato magnífico del creyente. El creyente es un esclavo, pero elevado al nivel íntimo de ser amado por Dios. Al nivel de ser llamado amigo de Dios. Ahora, cuando empezamos a pensar de esa manera, uno puede pensar lo bendecido que somos. Lo bendecido que somos. Poder decir, yo soy amigo del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ya? Él no me ha guardado ningún secreto. Él me ha dicho todo lo que el Padre le dijo a él, yo también lo sé a través de la palabra. Él me lo ha revelado, me lo ha dado, por lo tanto me siento privilegiado. Ahora, cuando hablamos de esclavos que son amigos, estamos hablando de un concepto que es bastante extraño, incluso para el mundo evangélico. Algo que se había o que se ha encubierto por mucho tiempo. Este concepto de esclavitud se ha, de alguna manera, encubierto. Pero no nos olvidemos, somos esclavos. Es el primer punto. ¿Ya? Jesús es el Señor. ¿Amén? Amén. Eso lo sabemos, Jesús es el Señor. Y es una declaración sustancial del cristianismo.
tú te consideras cristiano, ¿no es cierto? Por eso, inmediatamente dices, Jesús es mi Señor. Y eso es lo que separa al cristiano de aquellos que no conocen a Cristo. César no es Señor. Por cierto, en el mundo antiguo, todo el mundo confesaba que César era el Señor. Vinieron otros diciendo, no, César no es el Señor. Jesús es el Señor. Y nosotros somos esclavos de Jesús. Nosotros que somos amigos íntimos de Él. Ahora, ni siquiera un cristiano puede llamarse cristiano a menos que Jesús sea su Señor. ¿Ya? El Señor dijo, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿no es cierto? Fíjese lo que dice Romanos 10, 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la condición sine qua non. Si yo quiero ser salvo, tengo que considerar y creer en mi corazón que Jesucristo es el Señor. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 3 dice, ninguno puede llamar a Jesús Señor excepto por el poder del Espíritu Santo. Cuando una persona acepta a Cristo como Señor y Salvador, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a morar en el corazón. Y es por eso que esa persona puede llamar a Cristo Señor. Es una realidad absoluta, una confesión de creencia esencial que es demandada y requerida por parte del corazón. ¿Ya? Y habla de una sumisión. Quizás eso no lo entendieron, no lo entendemos muy bien, pero es algo sorprendente. La palabra Señor, ¿ya?, es la palabra kurios. Kurios en latín significa Señor, en griego. ¿Ya? Y el Señor, kurios, es uno que tiene poder y posesión y autoridad absoluta. Ese es kurios. Ese es el Señor. Él tiene todo el poder, toda la posesión y la autoridad absoluta. Esta palabra es usada 750 veces en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y el significado de esa palabra no tiene cuestionamiento. Hay un sinónimo de kurios, y ese sinónimo es déspotes, palabra que significa gobernante absoluto. De ahí se obtiene la palabra en español déspota. Generalmente usamos esta palabra como adjetivo. Alguien que es un gobernante déspota, ¿no es cierto? Cuando decimos eso nos referimos a alguien que es un gobernador unilateral. Eso es lo que significa déspota, que no tiene otra autoridad que se le anteponga. Jesús en el libro de Judas es llamado amo y señor en el versículo 4, es decir, déspotes y kurios. Cuando el Nuevo Testamento se refiere al Señor Jesucristo, se refiere a Él como kurios. Por ejemplo, se hace referencia a Jesucristo 94 veces en el libro de Hechos, y 92 veces de esas 94 Él es llamado Señor. En 2 es llamado también Soter, que significa Salvador.
Por lo tanto, el señorío de Cristo es declarado a través de todo el Nuevo Testamento. Él es Curios, gobernante soberano. Él es Déspotes, gobernante absoluto. Entonces, cuando tú dices que Jesús es Señor, tu Señor, no solamente lo estás identificando como una deidad, aunque Él es deidad, sino que también lo estás identificando, aunque sea de manera abstracta, como la figura más importante. Cuando decimos a Cristo Señor, es la terminología que ocupaban los esclavos para dirigirse al amo. Así de importante es. Estas son palabras de esclavos. Nosotros estamos diciendo, Cristo es mi amo. Cristo es mi amo. Y si uno mira hacia atrás se puede dar cuenta que los cristianos, los evangélicos, por décadas no hemos entendido eso. Por mucho tiempo fue una terminología o fue una teología el hecho de que Cristo fuera el Señor. Teología que demostraba, dice llanamente eso, Jesús es Señor. Pero ahora la iglesia es mucho más informal y está menos interesada en esa terminología. Menos interesada en esa teología. Ahora, ¿tiene esto que ver con nosotros? Y la respuesta es sí. Sí. Aunque la cultura cristiana ha ido quitando esa idea, poco a poco. La iglesia está llegando a ser una asamblea de personas, ¿no es cierto? ¿Está bien? Sabemos que eso es lo que significa iglesia, una asamblea de creyentes, ¿ya? Pero no lo que la Biblia dice. Nosotros creemos que somos una asamblea que estamos aquí para decirle a Dios lo que necesita hacer por nosotros. ¿No es cierto? Lo que Él necesita darnos. Es algo así como yo soy el Señor y tú eres el genio. Yo froto la lámpara, aparece el genio y me da lo que yo le pido. Para muchos cristianos es así. Vamos a Dios, ¿no es cierto?, diciendo lo que Él nos tiene que dar. ¿Han oído ustedes esto de la idea del decretar las cosas? ¿Qué esclavo le decreta al Señor lo que el Señor tiene que hacer? Ninguno. Él es el amo. Nosotros somos esclavos. Es un no reconocer a Cristo como Señor absoluto. El Señor lo dijo de esta manera: ¿por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que yo digo? Es ridículo pensar que un esclavo le puede dar órdenes al amo. En Lucas 9, el Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa eso? Si tú quieres seguir a Cristo, terminaste contigo mismo. Ya tú no estás a cargo de tu vida. Tus ambiciones, tus planes, tus deseos, tus metas, tus posesiones, tus relaciones, todas son hechas a un lado. Eso significa negarse a uno mismo. Incluso
ahí cabe muy bien la idea de odiar a padre y madre. Hasta ese punto, así de fuerte significa que Cristo es primero en mi vida. Que el amor que yo debo profesar a Cristo, comparado con el amor que yo profeso a mi papá, a mi mamá, a mis hijos, es como la diferencia que existe entre el odio y el amor. Así es la cosa. Por eso la Biblia dice que uno debe calcular el precio antes. Dice la Biblia que ninguna persona se pone a levantar una torre sin sacar la cuenta si va a tener con qué terminar la torre. No sé, cosa que empiece y se le acabe la plata y terminen los demás burlándose. O cualquiera no se va a meter a guerra con otro ejército y al ver que el otro ejército es más poderoso no va a mandar primero a un emisario a ver las condiciones de paz. El Señor dice que debemos contar el precio, calcular lo que significa ser cristiano. Porque ser cristiano no es jauja. Nosotros vivimos el cristianismo a nuestra manera. Y eso no es cristianismo. Es religión. Si decimos que Él es nuestro Señor, significa que Él es el gobernante absoluto de mi vida. Entonces el significado obvio de seguir a Cristo sale a la luz, ¿no es cierto? Significa negarse a uno mismo. Todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que pierda su vida por mí, dice el Señor, la salvará. Son palabras fuertes y osadas. Un amo y un soberano con dominio absoluto. Esas son las palabras que un esclavo debiera entender. Por cierto, donde quiera que había un curios, habían esclavos. Y donde quiera que había un déspotes, ¿ya? Un amo, también habían esclavos. Es como un axioma. Si hay señores, si hay amos, tienen que haber esclavos. Y si existen esclavos es porque hay un amo. Por eso el Señor muestra en su palabra que hay dos amos, ¿no es cierto? Uno es Satanás y el otro es Cristo. Y el mundo entero es esclavo de uno o de otro amo. Y hay una diferencia entre un amo y el otro. Entre ser esclavos de Satanás y ser esclavos de Cristo. Hay una gran diferencia. Los que son esclavos de Cristo llegan a ser esclavos voluntarios. Los esclavos de Satanás, no. Entonces, no olvidemos, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? Punto 2. Tú eres un esclavo y eso es lo que tenemos que entender. Los cristianos somos esclavos de Cristo. La Biblia no elimina la esclavitud. La Biblia habla en contra del abuso de los esclavos. ¿Ya? La Biblia ataca todo lo que es injusto y todo tipo de relación abusiva.
Ahora, ¿por qué nosotros nos hemos apartado de esta idea? Es porque muchas veces la palabra esclavo se tradujo como siervo. Somos siervos de Cristo. Y no solamente se tradujo como siervo, sino que también como consiervo, siendo que la palabra original era esclavo. Eso es lo único que significa. ¿Ya? Un esclavo es alguien que es comprado por precio y llega a ser posesión del amo. Un esclavo es alguien que no tiene derechos personales, no tiene una posición legal, no podía ir a la corte, no podía poseer propiedades, no tenía libertad, no tenía autonomía. Esto es distinto a ser siervo. ¿Ya? Un siervo es alguien que hace algo. Un siervo es una persona que está sirviendo de alguna manera, presta un servicio. El siervo presta un servicio. Un esclavo es alguien. ¿Ya? El siervo hace algo, el esclavo es algo. Así de simple. Es una posesión. Hay varias palabras en griego que hablan acerca de lo que es un siervo o las funciones de un siervo. Un esclavo puede ser siervo, cierto, pero no necesariamente un siervo es esclavo. Por ejemplo, otra palabra que se ocupa como siervo es diácono. Diácono significa siervo. Y en realidad significa mesero. ¿Se acuerdan ustedes cuando había problema para atender a las personas en el Nuevo Testamento y se eligieron los diáconos? Eran personas que iban a atender las mesas. Eran meseros. Eso significa la palabra diácono, siervo, mesero. Otra palabra es doulos. ¿Ya? Pero por el hecho de que se haya igualado la palabra esclavo a siervo, hemos perdido nosotros el concepto básico de lo que significa que nosotros somos esclavos de Cristo. Nosotros debemos entender que cuando el Señor Jesucristo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, se refería a ser libres del amo que era Satanás. ¿Ya? Fuimos comprados, somos posesión de Cristo, y en Cristo tenemos la libertad que este amo nos permite tener, sin dejar de ser esclavos de Él. No sé si entienden la idea. Desgraciadamente, el día de hoy nosotros hacemos lo que se nos viene en la cabeza. El Señor dice, sin dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿A quién se lo dice? A nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Esclavos de ese Señor que está diciendo eso. ¿Y lo hacemos? No lo hacemos. Amados unos a otros. Lo dice. ¿Lo hacemos? No lo hacemos. Perdónense unos a otros. ¿Lo hacemos? No lo hacemos. Perdonamos a los que queremos. Pero a los que no queremos, no los perdonamos. Y tenemos la bala pasada contra esa persona, y siendo que el amo nos dice que hay que hacerlo. Nos dice que debemos poner la otra mejilla. Y somos muy reacios a poner la otra mejilla. Pero se nos olvida que no podemos decidir nosotros. Porque es algo que el amo ha dicho. Y el esclavo tiene que
ejecutar lo que el amo dice. Primero Corintios 6, 20 y 21 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que son de ustedes. ¿De quién es tu cuerpo? ¿De quién es tu espíritu? La Biblia lo dice. Fuimos comprados. ¿A quién? A Satanás. Cristo nos redimió, nos compró para Él. Él es nuestro amo. Y dice, por lo tanto, glorifiquen a Dios. ¿Con qué? Con tu cuerpo y con tu espíritu. ¿Por qué? Porque no son tuyos. Tu espíritu es de Dios. Si eres cristiano, tu espíritu es de Dios. Porque antes estabas muerto en delitos y pecados. Ahora Él te dio una nueva vida, te dio su espíritu. Tu espíritu fue vivificado por el Espíritu de Dios. En Hechos, capítulo 20, versículo 28, lo dice de nuevo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Le está diciendo al pastor, ¿no es cierto? Para apacentar la iglesia. ¿De quién es la iglesia? Del Curios. Él es el amo de la iglesia. El cual ganó por su propia sangre. Apocalipsis 5:9. Dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, nos has comprado para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Fuimos comprados por Él. Por eso que Él tiene todo el derecho. Es que no me gusta esta parte de la Biblia. Entonces, no es el Señor tuyo. El Señor de la Biblia no es tu Señor. Yo me acuerdo, y lo he dicho varias veces, cuando yo recién conocí a Cristo y me dijeron que yo era esclavo del Señor, yo dije, yo no soy esclavo de nadie. Eso habla de la inmadurez de una persona. Porque si yo no soy esclavo de Cristo, soy esclavo de Satanás. Y no hay otro, no hay nada más. Y el Señor le dijo, no pueden servir a dos señores. O aman a uno y menosprecian al otro, o viceversa. Quizás tú estás pensando, no, es que eso lo dijo por la plata, no puedes amar a Dios y al dinero. La palabra dinero ahí es mamón. ¿Y quién es mamón? Es Satanás. No puedes amar a Dios y a Satanás. ¿Se acuerdan ustedes cuando la Biblia habla con respecto al matrimonio? No os unáis en yugo desigual, porque ¿qué acuerdo tiene la luz con las tinieblas? Cristo con Belial. O eres de uno o eres de otro. Ahora, si eres de Cristo, tienes que darte cuenta que eres esclavo de Cristo. Y lo que Cristo dice se hace. Quizás por eso la iglesia no tiene la fuerza el día de hoy, porque nosotros no somos esclavos. Cada uno hace lo que viene. Y fíjense, ¿no es cierto? En el libro de Jueces, ¿cómo termina? En aquel tiempo no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. En 2 Corintios 4:5 dice, Pablo escribiendo, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como curios, a Cristo como el Señor, y a nosotros como vuestros esclavos por amor de Jesús. Dice siervo, pero no olvidemos, somos esclavos. Esclavos. Y no solamente dice que somos esclavos de Jesús, sino que somos siervos unos de otros. Somos esclavos con siervos unos de otros.
Yo creo que ahí uno entiende por qué es tan difícil que la gente acepte a Cristo como Señor y Salvador. El grito de hoy es libertad, ¿no es cierto? Y siempre el ser humano ha luchado por su libertad. Y es difícil que una persona que piensa que la libertad que tiene, libertad entre comillas, le hace bien. Y cuando uno va y le dice, no, acepta a Cristo como Señor y Salvador. Ah, no, es que ustedes cuando me dicen esto, yo no voy a poder tener los mismos amigos, yo no voy a poder tomar, no voy a poder fumar, no voy a poder hacer esto. Por eso la gente no acepta a Cristo, porque piensan que al aceptar a Cristo, todas aquellas libertades que tiene van a ser conculcadas. Pero el Señor dice que la verdadera libertad está en Él. ¿Ya? Claro, fumemos, tomemos, ¿ya? Embriaguémonos. Pero ¿cuál es el final de todo eso? ¿Cuál es el final de eso? Terminamos enfermándonos. Las libertades que el mundo busca hoy solo los lleva a enfermarse. Y transforman esa libertad en libertinaje. Por eso el Señor dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, esto significa ser cristiano, hermano. ¿Ya? Cristo quiere entrar a tu vida. Él quiere ser tu amigo. Y Él quiere arreglar tu vida. La Biblia dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo, las cosas viejas pasaron. Y todas son hechas nuevas desde el momento en que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Y Él va a producir un cambio interior. No un cambio cosmético, no es algo de la fachada, es un cambio que se produce en el interior. Y ese cambio nos va a permitir a nosotros vivir la vida como Cristo quiere que sea vivida la vida de sus criaturas. Hay toda una manera de presentar a Cristo en la cual se le dice a la persona, tú vas a tener lo que quieres, ¿ya? Vas a poder tener una mejor vida ahora, vas a poder hacer lo que tú quieras. Ustedes han oído este evangelio de, ¿cómo se llama? Pare de sufrir, ¿no es cierto? Pare de sufrir. Dios le va a dar todo lo que usted necesita. Usted va a ser rico. ¿Ya? Esa es la mentira del diablo. ¿Qué dijo Cristo? En el mundo van a tener aflicción. Y lo dijo bien claro. ¿Ya? Y él dijo, pues, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesucristo, nos dice la Biblia, es el amo perfecto. Es ese amo que va a cuidarte porque tú le perteneces a Él. Él jamás va a hacer algo para perjudicarte, todo lo contrario. La Biblia dice que los que somos de Él, los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, aquellas personas que hemos sido comprados por precio, por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, somos su posesión. Estamos en sus manos y nadie nos va a arrebatar de ahí. Y esas manos nos cuidan, nos protegen, nos dan lo que necesitamos, lo que es bueno. La Biblia dice, toda buena dádiva, todo don perfecto, ¿de dónde viene? Del Padre de las luces, en el cual no hay variación ni mudanza. Fíjense lo que dice Hechos 4:29. Hechos 4:29. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Satanás y el mundo amenaza a los hijos de Dios. Y el clamor es, Señor,
mira sus amenazas y concede a tus esclavos, ¿ya?, que con denuedo hablen tu palabra. En todo el Nuevo Testamento vamos a encontrar esa palabra, esclavo, esclavo, hasta el libro de Apocalipsis, esclavo, esclavo. Fíjense por favor en Apocalipsis 22:3. Dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, hablando de la Nueva Jerusalén, ¿no es cierto? Y sus esclavos y sus siervos le servirán, le servirán. En ninguno, es decir, a través de todo el Nuevo Testamento se habla de esa condición de esclavitud, de ser siervos, ¿ya? La palabra es esclavitud. Apocalipsis 22:6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a quiénes, a sus siervos, ¿quiénes? A sus esclavos, las cosas que deben suceder pronto. Cada una de las cartas escritas en el Nuevo Testamento, ¿ya?, las de Pablo, siempre se refieren Pablo, esclavo de Jesucristo, ¿ya? Cada una siempre se están identificando como esclavos del Señor. Mateo 10:24. Mateo 10:24. Dice, un discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Un siervo, un esclavo, no es más que su amo. Me da tanta risa cuando escucho personas, incluso sin ser cristianos, hablan de decretar cosas. Decrétalo que te va a ir bien, decrétalo. ¿Con qué liviandad? Ahora, peor todavía cuando los cristianos hablan ese lenguaje, porque se han olvidado que son esclavos, esclavos. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir del Señor? Él se hizo esclavo por nosotros, tomó forma de hombre, de esclavo. ¿Ya? Y no estimó, dice, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y mientras tuvo como hombre, Él obedeció a Dios en todo, a su Padre Celestial lo obedeció en todo. Dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, de siervo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tú y yo, como cristianos, somos esclavos que se han convertido también en hijos. Dios nos adoptó, dice la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos adoptó. Él nos adoptó. Por eso que como esclavos
estamos teniendo la mejor de las vidas con este amo, porque estamos siendo considerados hijos. Hasta ese punto Él nos ha amado. Cuando hacemos eso, realmente estamos tomando en serio lo que significó la cruz del Calvario. Fíjense en Mateo 25, 21. ¿Qué dice? Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre todo, poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Y qué le dice al final? Entra en el gozo de tu amo. Bien, buen esclavo. Entra en el gozo de tu amo. Lucas 17, 7 dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? No, ¿no es cierto? No. Pero el Señor nos trata de manera distinta a nosotros. Él es de los amos que nos va a hacer pasar a comer con Él, en su misma mesa, porque es un buen amo. Ahora, para terminar, uno podría decirle al Señor: te damos gracias por esta verdad. Quizás por medio de esto podemos entender lo que significa lo que leímos en Deuteronomio. Dice: he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Bendición si oye los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Dios nos pone hoy día también en la misma situación. Él nos dice: yo soy el Señor, ustedes son mis esclavos. Yo los compré con mi sangre, los redimí para mí, son mi posesión. Por lo tanto, lo que yo digo, eso tienen que hacer. Y eso les va a traer a ustedes bendiciones. Si no lo hacen y siguen otros dioses, ¿ya? Si ponen o me anteponen a mí otra cosa, trabajo, hijos, posesiones, deseos, etcétera, etcétera, no vamos a tener sus bendiciones. Y nosotros tenemos que tomar la decisión. Nosotros un día tomamos la decisión de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Vimos nuestra vida, vimos para dónde iba. Nos dimos cuenta que éramos pecadores y que nuestro fin era la condenación eterna. Pero alguien nos dijo: Cristo salva, ¿no es cierto? Nos dijo: ven a Jesucristo, Él te puede perdonar. No importa el pecado que hayas cometido, Cristo te perdona, te limpia, te da un nuevo corazón, una nueva vida, un lugar en el cielo. Solamente tienes que hacerlo tu Señor y tu Salvador. Nosotros contamos el precio. Dijimos: si sigo así, me muero mañana, me voy al infierno. Prefiero ser de Cristo. Prefiero ser su esclavo. Prefiero que Él sea mi Señor. Porque sé que sea lo que sea que pase, Él me va a cuidar, Él me va a proteger, me va a dar lo necesario y nunca va a ser un mal Señor. Y lo aceptamos. Pero una vez que aceptamos a Cristo, a veces se nos olvida que Él manda. A veces se nos olvida que Él tiene que tener el primer lugar en nuestra vida. A veces se nos olvida que tenemos que servirlo a Él, porque somos sus esclavos. Y tratamos de vivir nuestra vida a nuestra manera.
Piensen un poco. Estamos viviendo en épocas muy especiales, en que el mundo se ha dado vuelta contra Dios. Estamos viviendo un tiempo de apostasía, que los que conocían la verdad se están yendo. Estamos viendo lo que pasa en Israel. A veces nos asusta, pero ¿qué es lo que el Señor nos dice? ¿Que tenemos que estar preocupados de eso o tenemos que estar preocupados de hacer lo que Él nos pidió? La Biblia nos dice al final de los evangelios, y me seréis testigos. Eso es lo que tiene que preocuparnos ahora. Ser testigos de Cristo. Ir por el mundo, anunciar el evangelio. Y aquellas personas que crean, enseñarles lo que dice la Biblia, para que ellos a su vez se transformen también en testigos. Lo que pase allá, va a pasar allá. Sabemos que antes que aparezca el anticristo, la iglesia va a ser arrebatada. Por lo tanto, estamos viviendo cerca del rapto. Pero no tenemos que estar preocupados de eso. La Biblia nos dice que cuando venga el Señor, que nos halle haciendo ¿qué? Su voluntad. Que nos halle haciendo su voluntad, no preocupados de una cosa y otra. Por supuesto. Ya dentro de lo que tenemos que hacer, el Señor nos dice que hay que orar por Israel. Pero hacer lo que Él nos pide. Hacer lo que Él nos pide. Somos esclavos de Él. ¿Ya? No podemos correr con colores propios. Ojalá que lo entendamos y lo pongamos en práctica. Cada uno de nosotros. Cada una de las personas que tiene a Cristo como Señor y Salvador. Porque eso es lo que dice la Escritura. Inclinemos los rostros, vamos a tener un momento de oración. Y para ti que estás escuchando, quizás tú aún no tienes a Cristo como Señor y Salvador. Pero si estás viendo este mensaje, el mensaje es para ti. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. No somos dueños del día de mañana. Y tú estás en una de dos posiciones. Tú eres esclavo, sí o sí. ¿Eres esclavo de Satanás o eres esclavo de Jesucristo? Si eres esclavo de Satanás, tu fin es el infierno. Pero si tú te conviertes en un esclavo de Cristo, Él tiene lugar preparado para lo suyo. Tú puedes tomar la decisión de aceptar o rechazar a Cristo. Aceptar a Cristo significa pedirle perdón por lo que ha sido tu vida, por los pecados que tú has cometido. Él los conoce muy bien. No necesitas ir donde una persona especial a confesar tus pecados. Tú puedes cerrar tus ojos y pedirle perdón a Dios por esos pecados que has cometido. Y la Biblia dice que Él te va a perdonar. Si tú le dices que quieres que Él sea el Señor de tu vida, que tú quieres que Él sea tu Salvador, y se lo pides, Él lo va a hacer. La Biblia dice que si creemos en el corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, vamos a ser salvos. Es lo único que se necesita. Y en ese momento tú pasas a ser un hijo de Dios, un esclavo voluntario del Señor. Así de simple. Y si lo haces, el Señor ha prometido tu salvación. Serás libre de condenación y cuando mueras irás al cielo. Si lo rechazas, bueno, vas a seguir el camino del amo de este mundo que es Satanás. Y el fin de él es el infierno, la condenación eterna. Por eso que tú tienes que decidir. En la tranquilidad de tu hogar, tú puedes tomar la decisión si aceptas o rechazas a Cristo. Padre Santo, pedimos, Señor, que quienes han escuchado este mensaje puedan tomar la decisión adecuada. Si somos cristianos, entender que nuestra voluntad es hacer la voluntad de Cristo, porque a Él pertenecemos. Somos esclavos de Él, porque Él nos compró con su sangre en la cruz del Calvario.
Y si aún no han tomado esa decisión, que entiendan que están en las manos de Satanás. Él es su amo en este momento. Pero pueden pedir a Cristo que los redima. Pueden aceptar el sacrificio en la cruz del Calvario. Pueden aceptar que esa sangre derramada allí los limpie de todo pecado y hacer de Cristo su Señor y Salvador. Padre Santo, permite que eso pueda ser así también, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.